Tiempo los demás inscritos. Ok, gracias. Entonces, entiendo que ya se conectarán pocos minutos los demás inscritos para esta charla. Es un gusto para mí de compartir con ustedes mi experiencia personal con la programación gráfica LabVIEW, tanto en la compañía Sociedad Indocontrol Ingeniería SAC, tanto como en la Universidad de Lima, donde soy docente desde hace una buena cantidad de años. Bien, el tema fundamental es el uso de LabVIEW en ciencias e ingeniería. ¿Ok? Y la experiencia que voy a transmitir es fundamentalmente el uso que yo particularmente he dado tanto haciendo investigación como dictando clases en la universidad. Y cuando pasamos al confinamiento, esto fue ya hace un buen tiempo, marzo del año pasado, estaba previsto evidentemente iniciar clases presenciales en la universidad en abril. Así es que en muy corto tiempo nos vimos ante la necesidad de adaptarnos al dictado virtual de clases en un curso donde una buena parte del curso estaba previsto hacerlo con prácticas presenciales de laboratorio. Y bueno, tuvimos que echar mano a todo lo que podíamos para suplir adecuadamente y en corto tiempo el reto de hacer la parte experimental de una u otra forma con los estudiantes. Y bueno, en ese sentido, el LabVIEW nos ayudó bastante y eso es lo que yo voy a comentar también en las primeras vistas que voy a presentar. ¿Ok? Entonces, para centrarnos en el tema de la programación gráfica, voy a mostrarles cómo funciona LabVIEW de primera instancia. Voy a cargar LabVIEW, ejecutarles el PowerPoint y bien, vamos a lanzar LabVIEW, que es un lenguaje de programación esencialmente. En consecuencia, si queremos compararlo, podríamos compararlo con cualquier lenguaje de programación, con una sutil diferencia, de que es un lenguaje íntegramente orientado a ciencias e ingeniería. En consecuencia, ese es el elemento diferenciador. Cuando arrancamos LabVIEW, lo que aparece es este panel donde nos permite hacer una aplicación. El sinónimo de aplicación es un VI en LabVIEW. ¿Okay? Entonces, cuando decimos blank VI, implica hacer una aplicación, empezar a hacer la programación. Que también podemos arrancarlo con File, New VI. Entonces, con File, New VI, lo que aparecen son estas dos pantallitas. ¿Okay? La clara, que la voy a poner aquí a un costado, y la gris, que la voy a desfasar un poco de tal manera que podamos movernos con libertad entre una y otra de las pantallas. La pantalla gris se conoce como el panel y es en realidad la pantalla que le pertenece al usuario de la aplicación. Mientras que la pantalla en blanco es la pantalla donde va el código fuente, donde programamos. Entonces la pantalla en blanco es la que usa el programador para hacer la aplicación y el usuario puede, a través de su pantalla en gris, interactuar con lo que haya sido programado. ¿Ok? O lo que haya que programar también, si estamos en el entorno de programación. Para darles una idea, vamos a hacer una pequeña simulación de un proceso donde voy a tomar una perilla que la voy a poner acá y con esa perilla voy a simular un sensor de nivel. Esto orientado a control de procesos, evidentemente. Entonces ahí estaría el sensor de nivel que yo puedo ya, o sea, desde el momento que he puesto el objeto, ya puedo manipular ese objeto. Y ese objeto puedo maquillarlo, vamos a maquillarlo un poco. Acá puedo hacerlo crecer. Allí ya tengo un poquito crecido, vamos a mover
el rótulo allá arriba y acá, como dije, ya esto puedo manipular. Entonces, si yo capturo, por ejemplo, la raya que corresponde al 10, que sería el límite de escala, que ha sido sugerido por LabVIEW, que podemos cambiar si queremos, lo puedo poner en un ángulo de 180 grados, moviéndolo allí, ¿no? Y si tomo una línea intermedia de alguna de los números de la escala, yo puedo girar, cambiar la escala. Eso les da una idea de lo que podemos hacer ya con LabVIEW. Ahora, al hacer esta rotación, está claro que el 0 no es su lugar natural a este lado, sino al otro lado, desde el 10. Entonces voy a cambiar ese 10 por 0 y cuando lo dé Enter ya está claro para nosotros que el 0 va a aparecer ahí. En consecuencia, el 10 debería de moverse al otro lado y eso es lo que sucede con LabVIEW. LabVIEW tiene esa particularidad. Hace las cosas en ayuda del programador de tal manera de optimizar el tiempo de programación y optimizar el trabajo del programador. De idéntica manera, si es que cambiamos ese 1 por 2, por ejemplo, lo intuitivo es que si el primer valor es 0, el segundo valor es 2, es que la escala va a ir de 2 en 2. Le damos Enter y ahora sí, claro, la escala va de 2 en 2. Y aquí tenemos nosotros ya nuestro objeto en mejores condiciones para la visualización y para el uso que le demos, ¿no? Y si queremos, nosotros podemos aquí, por ejemplo, con botón derecho, ver las propiedades de este objeto. Aquí aparecen muchas características del objeto que podemos manipularlas o asociarlas a dicho objeto. Entonces, aquí en ítems visibles está disponible el rótulo que dice sensor de nivel, pero podría ponerle un display digital. Vamos a poner un display digital y allí ya apareció el display digital que nos está dando el valor que estamos introduciendo a través de este simulador del sensor de nivel, ¿no? Y ese valor podríamos cambiarle para que sea un poquito más visible, cambiándole el font. En font podemos ir al tamaño. En tamaño vamos a poner 36. Ahí está, en tamaño 36. Vamos a expandir un poquito esto para ver los dígitos significativos que nos está brindando el simulador. Esto podemos cambiarlo, ¿no? Podemos poner 2 dígitos significativos, podemos manipular las cifras que queremos mostrar y cosas por el estilo acá. Y también nosotros podríamos, bueno, esto lo podemos mover mejor aquí a la parte inferior y ahí tendríamos el valor, ¿no? Si queremos una mejor presentación, algo, digamos, mucho más visual, también podemos ir a nuestra paleta de herramientas y aquí tomar el pincelito, traerlo, botón derecho, vamos a empezar pintando, ahí pintamos de celeste, el cursor, vamos a cambiarlo también aquí, por ese color, y vamos a volver al automático. Esta barrita verde aquí nos indica que el mouse se va a acomodar a las necesidades. Entonces, el mouse se acomoda a las necesidades, de tal manera que si yo voy a operar, aparece la manito para operar. También puedo cambiar la dimensión, ahí aparece la flechita y aparece aquí una flecha de selección donde yo puedo mover si es que quiero. En consecuencia, tenemos las herramientas que se van acomodando a las necesidades de acuerdo a lo que intuitivamente debería de pasar. Y bien, ya tendríamos nuestro sensor de nivel que seguramente está midiendo el nivel en un equipo dentro de la planta. Vamos a ver que ese equipo podría ser, por ejemplo, acá en numéricos, vamos a seleccionar un tanque. Acá pongo el tanque y este sería mi tanque de combustible. Vamos a ponerlo como combustible. Entonces ahí tenemos nuestro tanque de combustible que igual podemos operarlo. Podemos dimensionarlo de tal manera que
ahí aparezca. Bueno, yo muevo evidentemente el sensor de nivel, pero el sensor de nivel no está relacionado con el nivel del tanque. En este momento son variables independientes. Ok. El sensor de nivel estaría entregando datos para ser visualizados acá. En consecuencia, este es un control que entrega datos. Este es un indicador que muestra resultados. Y claro, para poder visualizar el nivel a medida que se manipula aquí, ya tendríamos que ir a la parte de la programación. Y para eso pasamos a nuestra pantalla de programación. ¿Ok? Acá pasamos a nuestra pantalla de programación. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El terminal de datos del sensor de nivel. La flechita nos indica que por aquí van a salir datos. Y el indicador del tanque que nos indica que va a recibir datos. En consecuencia, tan simple como acercarnos acá, aparece el cablecito, el carretito de cableado, cableamos este punto con clic, cableamos al otro lado y ya tenemos nuestro primer programa. Si yo ejecuto en la pantalla principal este programa, el valor de 3.14 allí va a aparecer como valor indicado ya en el tanque. Y ahí terminó nuestro programa. Si yo cambio este valor a 8.1, ejecuto, el nivel sube a 8.1. Claro que es un programita que hace esa simple relación de mandar el valor del sensor de nivel y mostrarlo en el tanque. Ok. También ese dato podríamos graficar. Entonces aquí viene lo intuitivo. Si ustedes miran en el menú de controles, aquí aparece gráficos, y en gráficos, acá puedo poner el gráfico típico de pluma y papel. Bueno, eso ya es historia, porque ahora todo es digital. Donde pondríamos los datos, pero nuevamente tenemos que programar. Entonces aquí está en nuestra pantalla de programación nuestro indicador gráfico. Clic allí, vengo a la línea, cableo y ya tenemos allí, observen, que el valor del sensor de nivel va a pasar a mostrarse como nivel en el tanque y va a pasar a graficarse como un punto en el gráfico que aparece como waveform chart, que lo puedo cambiar y vamos a ponerle el gráfico. Y ahí aparecería nuestro gráfico. Entonces, cuando yo ejecuto, voy a ejecutar varias veces. Clic, 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 clic. Ahí van apareciendo los datos en ese valor. Voy a bajar un poco. Ahí seguimos. Bajo un poquito más. Subo. Y con cada clic va apareciendo un punto, por eso una ejecución que va siendo registrado en este indicador que va graficando punto a punto los datos a medida que aparecen. ¿Ok? Es natural que en control de procesos uno tenga que ver en continuo, es decir, cuando varío aquí debería variar en forma continua el nivel. Y eso, claro, es un tema de programación nuevamente. Y aquí, en cualquier lenguaje de programación, a excepción seguramente del lenguaje escalera para programar controladores como PLCs, que por naturaleza son cíclicos, es decir, el programa en el PLC está permanentemente registrando las entradas, ejecutando el programa y actualizando las salidas. Y eso es un lazo infinito en el programa del PLC. También nosotros vamos a hacer lazos en cualquier otro lenguaje de programación. En cada lenguaje de programación tiene evidentemente su nombre particular, ya sea el lazo while, el repeat o do while, repeat until, dependiendo del lenguaje de programación. En la view, acá con botón derecho vemos estructuras. En estructuras están las estructuras de programación. Aquí está el for, es hacer cálculos repetidas veces, n veces en forma repetitiva, cambiando seguramente algún parámetro en cada vez. El lazo while, que es el que nos interesa, tenemos la estructura case, que nos permite hacer algo para un caso, algo diferente para otro, algo diferente para un tercero, o el if then else, o esto o lo otro,
caso contrario, que es una estructura de programación que está en todos los lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona el lazo while. El lazo while, yo traigo, me ubico en la parte superior de acá, hago clic y arrastro para encerrar lo que quiero que quede dentro del bucle. Y allí ya tenemos nuestro bucle. Y la gráfica misma nos da la impresión, nos dice aquí que eso está dando vueltas permanentemente, con una condición de parada al final. Esa es nuestra condición de parada, la condición del lazo. Con botón derecho, yo puedo crear un control. Al crear un control, va a aparecer en este caso el control natural de parada, que sería el botón de parada, que ya apareció en la pantalla principal. En la pantalla principal, he ampliado un poquito ese botón de stop y ya tengo mi lazo funcionando. Entonces ahora ejecuto acá y ahora sí ya en forma continua estamos mostrando el nivel y el valor del gráfico. Y seguramente ya ustedes habrán notado que en el gráfico aparece una línea horizontal y es así por la velocidad a la que están pasando graficándose los datos. Observen que son millones de datos que han sido graficados allí. Evidentemente tenemos que darle un ritmo de adquisición de datos, en este caso. Para eso voy a parar mi programa y vamos a poner un retardo para cada vez. Entonces acá con botón derecho voy a poner una barrita deslizante horizontal. Vamos a ampliarlo. Aquí lo ampliamos. Como los retardos están en milisegundos, la función que voy a usar, acá pongo 1000, de tal manera que el retardo en este caso vaya de 0 a 1 segundo. Entonces, si pongo 200, serían 200 milisegundos. Aquí estaríamos en 200 milisegundos, ¿ok? Por alguna razón, está casi exacto allí. Ok, entonces ahí tenemos nuestro retardo. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Observen que aquí aparece nuestro slide, ¿no? Ahí lo tengo fuera. Traigo y lo introduzco dentro del lazo. Ahí aparece ya dentro del lazo. ¿Ok? Y este es el retardo previsto. Pero tenemos que todavía usar la función que va a aplicar ese retardo. Con botón derecho está la intuición nuevamente. Acá está el relojito donde están las temporizaciones. Y podemos usar esta función de wait. Ese wait lo traigo, ya entra dentro del lazo, lo acerco y tan pronto lo acerco, se autoconecta. Y esa es una facilidad de la view también, ¿no? Entonces ya sé que autoconectó. El valor retardo ya va a pasar a la función que hace el retardo y ya tendríamos ahora nuestro programita funcionando con ese retardo. Y ahora sí, si ustedes observan, yo voy cambiando los valores de nivel y ya esos van cambiándose a esa velocidad de un dato cada 200 milisegundos que está siendo graficado y mostrado en el tanque. ¿Ok? Y eso ya nos indica que tenemos un sistema funcionando en continuo como realmente ocurre en la realidad. No vamos a parar con el botón de stop porque para eso está. ¿Ok? Y podríamos programar algo más como una alarma, por ejemplo. Y aquí nosotros tenemos un indicador luminoso, un LED. Vamos a sacar eso y vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a ponerlo. Por acá vamos a poner. Y esa sería mi alarma. Nuevamente podemos hacerlo crecer un poquito. Esto vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está un poquito más grande. Vamos a pintarlo también. En apagado, vamos a poner que esto esté oscuro. Ahí está, negro. Vamos a quitar el pincel y ahí tendría apagado, prendido, apagado, prendido, que sería lo que espero que suceda con el alarma. Cuando se supera un nivel, digamos 8, debería prenderse este LED. Entonces vamos a ver, acá está el alarma. Traigo, lo pongo acá. Ok. Y claro, ahora yo tendría que hacer una comparación del valor del sensor de nivel. Si es mayor que 8, entonces funciona la alarma. Y para eso, claro, tenemos que recurrir a otras funciones. Aquí está comparaciones.
Y en comparaciones tenemos mayor que. Ese mayor que lo traigo y nuevamente lo autoconectamos a la alarma. Traemos el valor del nivel que entra como X. X mayor que Y. Acá vamos a poner el 8. Con botón derecho hago un create constant. Y ahí pongo el 8. Entonces ahora este es X. Este es Y. Y aquí está el resultado de la diferencia si X es mayor que Y. Es decir, si nivel es mayor que 8, entonces es verdadero lo que va hacia alarma y la alarma debe aparecer en verdadero, o sea, mostrando el color verde. Y ya tenemos nuestro programita. Ejecutamos. Mientras nos mantengamos debajo, de hecho que no pasa nada. Si superamos los 8, se prende la alarma, ¿no? Si bajo debajo de 8, se apaga y ahí tendría ya funcionando mi pequeño sistema de supervisión de procesos que hemos simulado en un corto tiempo en realidad, ¿no? Entonces, y acá con stop, nosotros tendríamos lo que en control de procesos se conoce como un sistema escala. ¿Ok? Entonces, ese sería un ejemplo para mostrarles simplemente cómo es la programación en ambiente lábil. Por si acaso, si es que tienen cualquier pregunta, por favor, siéntanse en libertad de interrumpir si es que desean en cualquier momento y hacer alguna pregunta o alguna intervención. No hay ningún inconveniente, eso haría mucho más dinámica también la presentación. ¿Ok? Entonces, ya mostrándoles a ustedes cómo es el entorno del labio, vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Entonces, aquí en nuestra presentación de PowerPoint, lo que trabajamos con la universidad fue la de hacer adquisición de datos con hardware real, con los chicos trabajando en su casa. Entonces, esa fue en realidad la idea de hacer lo que les voy a mostrar a continuación, es decir, usar el micrófono que está disponible ya sea como un micrófono externo o como un micrófono incorporado en las computadoras. En este caso yo voy a usar el micrófono incorporado que tengo en mi computadora para mostrarles cómo funciona eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos con nuestros estudiantes es que usen el micrófono, adquieran datos de voz, la suya propia, lo expandan, ¿ok? Y hagan un análisis de frecuencia. Entonces, finalmente, identifiquen el periodo, es decir, el punto a partir del cual se vuelve a repetir la onda, y con eso calculen la frecuencia y adicionalmente usar otras funciones de la view para hacer lo propio. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a regresar a la view. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una nueva aplicación. File, New VI. Y bueno, ya vamos a cerrar esta aplicación ante Ops. Vamos a cerrar esta aplicación, lo guardamos, ok, y ahora, bueno, no sé lo que cerré, pero no importa. Entonces acá tenemos nuestras dos pantallitas como siempre, ¿no? En este caso, voy a expandir mi pantalla y vamos a poner un registro gráfico aquí. Y aquí voy a usar otra función para graficar, que grafica un paquete de datos, ¿sí? Un vector de datos. Y este para mí va a ser mi gráfica de sonido, ¿no? Entonces esto voy a ponerle sonido. Y vamos a alargar esto un poquito porque el tiempo que voy a adquirir, voy a poner unos 10 segundos de adquisición de datos, ¿no? Y este registro gráfico voy a ponerle como ítems visibles la paleta gráfica, y aquí aparece ya, y esta paleta gráfica me permite hacer manipulaciones del gráfico. Y con eso ya tengo preparado el gráfico donde aparecería lo que adquiera de datos del micrófono. Entonces, este sonido, esto aparece aquí, y vamos a buscar una función
que me permita, en este caso, gráficos y sonido. En gráficos y sonido tengo sonido, donde puedo sacar valores por el parlante, puedo medir o registrar datos del micrófono o puedo leer archivos de sonido, ¿no? Entonces aquí vamos en micrófono, acquire, y vamos a traer y vamos a ponerlo acá. ¿Ok? Y aquí tan pronto pongo esa función, ya aparece que Labview hace su trabajo detrás de cámaras, ¿no? Ha identificado mi tarjeta de sonido, una Realtek Audio, que es la que tengo en mi computadora. Le ha asignado el valor de 0. Si hubiesen otras tarjetas o otro hardware, aparecerían de hecho allí disponibles, ¿no? 2 canales, vamos a usar uno solo para usar solamente monoaural, no estéreo. Y aquí vienen ya las cosas interesantes. Resolución de 16 bits. 16 bits de resolución en sonido implica que podemos medir el volumen o la amplitud del sonido, en este caso, en saltos de una unidad en 65.535. Es decir, una unidad en 65.535 es una precisión muy, muy buena. Y aquí vamos a adquirir durante 10 segundos y vamos a trabajar adquiriendo datos a unos 40.000. Vamos a poner aquí 40.000. Ahí está, 40.000 datos por segundo. Bueno, 40.000 datos por segundo durante 10 segundos son 400.000 datos, ¿no? Entonces ya tengo configurado así, le doy OK. Y ahora, tan simple como en el programa anterior, agarrar los datos, moverlos y pasarlos al registro gráfico y ya está. Eso es todo. Cuando yo ejecuto, el programa Labview va a compilar primero y tan pronto compile va a empezar a adquirir los datos de sonido durante 10 segundos, mi voz, y luego va a aparecer el gráfico y ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya el gráfico de sonido. Eso es la representación de la voz, ¿no? Y claro, podemos analizar la estructura de la voz ahora. Vamos a ver una ampliación aquí. Podemos ampliar este pedacito de acá. Y ahí podemos ver cómo es que varía la voz. Si ampliamos aquí, ahí podemos ver, si ustedes se dan cuenta, la estructura de la voz, ¿no? Y aquí podemos ver una frecuencia. Aquí podemos ver que hay otras frecuencias ya adicionales, ¿no? Nuevamente podríamos aquí ampliar un poquito más esto de acá. Vamos a ampliar esto de acá. Y allí ya se ve la onda que se repite y está claro que la frecuencia podría sacarla de esta parte de la gráfica, ¿no? Entonces, aquí empezaría un periodo y ese periodo termina acá. Ahí está. Entonces, es el tiempo inicial y es el tiempo final y entre este inicio y este fin está un periodo, ¿no? Entonces, ahora, fácil, vamos a traer la calculadora. Acá la tenemos y voy a copiar con control C esto. Voy a pegar acá. Ahí está mi dato. Voy a restarlo. Voy a restar el valor inicial. Control C. Vengo acá. Control B. Ahí está el nuevo resultado. Y el igual me da la diferencia. Y claro, ahora simple y llanamente hago la inversa. Aquí tengo la inversa. Y ahí está la frecuencia de mi voz. 185 Hz. Esa es la frecuencia fundamental, digamos, de mi voz. Y claro, van a aparecer otras frecuencias porque de eso se trata hablar, ¿no? Es, prácticamente emitir una variedad de diferentes frecuencias a diferentes ritmos, ¿no? Entonces ya con esto tenemos cumplido el objetivo que había mostrado en la presentación, ¿ok? Ahí está en la presentación, observen, ahí está la identificación y con eso ya nuestros estudiantes fueron capaces de hacer la medición. Claro, a nuestros estudiantes le pedimos también hacer una estadística de tal manera que, por un lado, tomamos datos de la frecuencia que han encontrado los varones contra los datos de la frecuencia que han encontrado las mujeres y hacemos la diferencia de frecuencia de voces más agudas frente a graves, que es parte de lo que típicamente se diferencia entre la voz femenina y masculina, ¿ok? Entonces, eso fue parte de, ¿no? Lo que
hicimos. Y claro, la idea es que vayan un poquito más allá de eso con el tema del sonido. Entonces, ya previamente les mandamos a la práctica de laboratorio un artículo de 2 estudiantes graduados de la Universidad de California que en 2008 hicieron noticia a nivel mundial al haber descubierto que este picaflor, la especie calipteana del suroeste de Estados Unidos, hacía el sonido con la cola, haciendo vibrar las plumas. Y para eso, voy a poner el puntero, el picaflor bajaba en picada y ya muy cerca al suelo cambiaba de dirección, no es suicida evidentemente, y abría la cola durante lo que ellos determinaron un tiempo de 80 milisegundos o 50 milisegundos. Y claro, 50 milisegundos es un tiempo muy corto. El tiempo de reacción de una persona está alrededor de 150 milisegundos, ¿no? En consecuencia, lo que yo hice entonces fue bajar el archivo. Esta es la gráfica de ese archivo que estaba publicado en la página web de la UCLA. Y con ese archivo es que trabajamos esta práctica de laboratorio, ¿ok? Y también vamos a mostrarles eso. Vamos a mostrarles cómo funciona eso en Labview. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación de Labview y ahora voy a usar este mismo programita y voy a borrar la parte de adquisición de datos del micrófono y vamos a trabajar ahora leyendo un archivo. Gráficos y sonido. Acá en sonido, ahora vamos a Files. Y aquí vamos a hacer una lectura simple. Y ahí está nuestra lectura simple de sonido y los datos que salga de leer ese archivo, vamos a pasarlo a la gráfica. Y esa es la programación. Y aquí nosotros tenemos que esta función nos está pidiendo la ruta. ¿Ok? Aquí hay una flecha rota y esa flecha rota, si le doy, me dice que falta la ruta. Se dan cuenta, Labview nos ayuda también eso, ¿no? Entonces, nos falta la ruta y para eso vamos a buscar un archivo en el directorio y para eso también hay funciones en Labview. Aquí en File Input Output existe una gran cantidad de funciones para manejar archivos, directorios. Podemos hacer todo lo que querramos, que normalmente lo hacemos en forma manual, podemos hacerlo por programa, ¿no? Como leer un archivo, escribir un archivo, construir una ruta, etcétera, ¿no? Muchas funciones. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir a funciones avanzadas, hay mucho más, diálogo. Entonces, traigo mi función de diálogo y esta función, le doy OK, simplemente me permite seleccionar un archivo y me da la ruta donde está ese archivo y esa ruta es la que la conecto acá. Ya tengo mi programita de tal manera que cuando ejecuto, ahí me pone los directorios como para buscar el archivo. Y aquí en el directorio que tengo preparado para ustedes, acá tengo picaflor. Es el archivo de sonido, le doy doble clic y ya ahí está leído el archivo de sonido, ¿no? En la primera parte está cuando el picaflor está bajando, de hecho no he abierto la cola, el sonido es grave. Y después aquí están el tiempo de apertura de la cola. Y aquí están, si ustedes se dan cuenta, entre 0,405, que sería más o menos acá, y 0,455, ahí están los 50 milisegundos. Desde aquí hasta acá están los 50 milisegundos. Y nuevamente, si vamos aquí, allí obtenemos ya nosotros la vibración de las plumas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso ya está en nuestro programa y, en consecuencia, ellos pueden, los estudiantes, trabajar viendo la frecuencia del modo manual. Pero se les pide también que hagan un análisis más profundo porque funciones matemáticas están todas las que necesitamos para ingeniería en Labview. Aquí en botón derecho voy a ir a procesamiento de señales, aquí abajo está Signal Processing, y aquí está mediciones de ondas, y en mediciones de ondas acá tengo la transformada rápida de Fourier, o el espectro de potencia, que lo traigo acá, y aquí ya tengo mi función, que está esperando los datos por acá, la función del tiempo que viene por aquí. Ops.
Ahí quedó grabada, conectado. Voy a clonar, control, arrastro. Ahí he clonado el gráfico y el resultado, el espectro de potencia, lo voy a conectar ahora. Ya ustedes observarán también que aparece un cambio de colores allí. Es porque los formatos de los datos son diferentes, pero LabVIEW se adapta y eso es parte de la belleza de LabVIEW. ¿Ok? Entonces aquí ya nosotros tenemos... Nuestro gráfico ahora ya no va a ser tiempo aquí, aquí va a ser frecuencia. Lo cambiamos y la amplitud sigue siendo la amplitud. Entonces ahora esto lo tenemos ya todo conectado, ejecutamos y aquí clic en el archivo de sonido y ya apareció el espectro de frecuencia aquí. Y vamos a usar nuestras herramientas aquí para ver lo que encontraron los chicos de UCLA. Vamos a usar esto que me da selección. Vamos a seleccionar esta región de acá. Y allí ustedes observan que aparece ahí aparecen las frecuencias. Lo que ellos determinaron era precisamente eso, que la frecuencia de vibración estaba alrededor de los 4000 Hz, ¿no? Y aquí aparece eso. Pero lo interesante, si ustedes observan, es que aquí aparece un pico, otro pico, otro pico, otro pico. 1, 2, 3, 4, 5 picos que podemos identificar y un sexto ahí que está muy tímido, muy tímido. ¿A qué se deben estos picos? Observemos, y esa es parte de la experiencia de educación, se debe a que este picaflor tiene plumas de diferente tamaño y masa. En consecuencia, por teoría de vibraciones, sabemos que la frecuencia natural de vibración depende de la longitud y la masa para una pestaña vibrante, ¿no? Entonces, acá tenemos las 5 plumas que hacen sonido y el sexto debe ser ya del paquete de la cola, ¿no? ¿Ok? Entonces, allí está el análisis que concuerda con la realidad. Entonces, podemos hacer muchas otras mediciones que inclusive, si es que queremos hacer investigación, evidentemente podríamos con mediciones precisas determinar la naturaleza de las plumas en función de la frecuencia que aparece allí, ¿no? ¿Ok? Ya poniendo ya la teoría de vibraciones de por medio, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? Ok, entonces, este es el programita que hacían nuestros estudiantes. Está la primera parte, con la adquisición de sonidos. Lo hicieron ellos primero, pero después cambiamos esto por la lectura del archivo. Aquí está la función de, otra función que usamos para análisis espectral. Hay una variedad de cosas que podemos usar ahí. Y una función también que encontraba los tonos. Es decir, no solamente mostraba las frecuencias en el gráfico, donde ellos identifican la frecuencia que ellos han medido en forma manual, y adicionalmente una función que les permite identificar los picos donde aparecen las frecuencias fundamentales y los armónicos, ¿no? En consecuencia, todo ese análisis ya es parte de lo que los chicos hicieron en su práctica laboratoria. ¿Ok? Bien. Y claro, también trabajamos utilizando el parlante. Y esto fue parte de un proyecto de investigación para hacer una prueba de concepto de la codificación de imágenes como sonido, como ayuda al invidente. Entonces, la idea de este proyecto era que los invidentes puedan descifrar un archivo de sonido que ha sido obtenido a través de una cámara que llevará el invidente, de tal manera que a partir del sonido pueda identificar la escena que la cámara ha captado. Entonces, para poder, en principio, evaluar si lo que teníamos era posible utilizarlo en el proyecto, hicimos pruebas de concepto. Y la prueba de concepto era la de hasta qué punto podemos forzar las mediciones en emitiendo sonido y captando sonido con micrófono y parlante, ¿no? Y para eso dijimos, bueno, qué mejor manera que medir la velocidad del sonido.
Siempre hemos aceptado que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo, pero generalmente no lo medimos. Cuando usando una computadora, con esta programación sería extremadamente simple. Entonces, lo que hicimos fue un experimento, en este caso, de emitir un sonido por parlante, mandarlo al techo y regresarlo y captarlo por el micrófono. Aquí abajo está el esquema. Vamos a poner el puntero. Entonces, el sonido que se emitió por parlante viaja hacia el techo y al mismo tiempo viaja hacia el micrófono. En algún momento llega al micrófono, la onda de emisión ya está a cierta altura y inicia el trayecto que vamos a medir. Va al trayecto hasta que llega al techo, rebota y regresa. Entonces vamos a tener la primera onda que llega al micrófono y la onda de rebote que llega al micrófono un tiempo después. Y aquí en la gráfica está lo que obtuvimos. Acá tenemos el paquete de onda que sacamos por el parlante. Lo hicimos a 12 kilohertz, alta frecuencia, durante 5 milisegundos aproximadamente. Entonces, este es el paquete de ondas que sale. Y ustedes pueden observar que el paquete de ondas que regresa es muy similar al que salió. Prueba clara de que es el reflejo. Inclusive se puede identificar la primera subida en retorno. Es decir, la misma onda que salió está siendo reflejada muy fielmente aquí. Y eso nos permite hacer las mediciones de inicio y retorno y calcular los tiempos. Si ustedes observan los tiempos, van a ver la precisión con la que estamos midiendo tiempos en tiempos muy pequeños. Estamos hablando de 7.92, 7.96, 7.97, 7.97, 7.97, 7.96, 7.98 milisegundos. Y con eso calculamos la velocidad del sonido, 340.7 más menos 0,16 metros por segundo, que es lo que esperábamos a la temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura aproximada del experimento. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. También usamos la tarjeta de sonido para hacer pruebas de cerámicos. Y aquí está lo que sucede cuando golpeamos un cerámico con un martillito. El sonido se extingue en forma exponencial y por ajuste nosotros podemos ver la exponencial de decaimiento de la amplitud del sonido, que se conoce como relajación. Y podemos buscar el mu por ajuste de curvas, que es el coeficiente de relajación, en este caso, que depende de la naturaleza del sonido que se emite. En consecuencia, una correlación por ahí, ¿no? Pero por otro lado, también ese mismo sonido podemos hacer análisis de frecuencia. Y lo que trabajamos fue con esta cerámica, que está ahí marcada en cuadritos, en los que íbamos haciendo golpecitos con un martillito para ver si es que había vacíos debajo de la cerámica, bajo conocimiento previo, en este caso, que aquí abajo realmente estaba un desagüe, de tal manera que aquí había una zona vacía necesariamente. Y de hacer golpes en la zona sólida respecto a la zona vacía, zona sólida respecto a la zona vacía, entonces encontramos que había diferencias en la estructura del espectro de frecuencia. Y claro, podíamos identificar que hay zonas donde dependen de la zona que está rígidamente montada al piso y la zona que está vacío, y en esas zonas calculamos las áreas bajo los picos, de tal manera que ya nosotros establecimos nuestras relaciones de frecuencia, ¿no? Observen aquí, en un caso da 21.03 la relación de áreas y en el otro caso 0.38, claramente diferenciado. Y si graficamos eso punto a punto en el reticulado, obtenemos nuestra gráfica de imagen, donde aparece evidentemente el agujero que se perfila circular aquí, excepto algo que hay aquí. Podríamos investigar rompiendo la cerámica seguramente. ¿Ok? Pero ya probamos que es posible hacer control de calidad y la idea de esto era
continuar con un proyecto para análisis y montaje de cerámica con robots, de tal manera que los robots vayan haciendo ese trabajo de barrido, identificando si es que las cerámicas estaban bien o mal montadas. ¿Ok? Y claro, para el ejemplo que yo les mostré anteriormente, trabajamos la codificación de imágenes, ¿no? Voy a darles una idea de cómo funciona esto. ¿Ok? En este caso, una imagen en tonos de gris, que es la imagen más simple de representar, aparecen claros y oscuros. Entonces, un punto en particular de la imagen tiene una posición X, Y, que sería esta, y en esa posición tiene un tono. Y ese tono, aquí aparece en la barrita, lo representamos por el volumen del sonido, es decir, manipulamos el volumen. En consecuencia, una zona oscura tendrá un volumen bajo y una zona clara tendrá un volumen alto. Y eso ya sería indicativo de cuán clara u oscura es una imagen en un punto en particular. Pero la posición de ese punto había que codificarlo en forma simultánea. Y para eso, para el eje Y, enviamos una frecuencia de sonido para el eje X y otra frecuencia para el eje Y, de tal manera que cada punto tiene claramente identificada un par de frecuencias que identifica la posición más el volumen que indica cuán claro o oscuro es ese punto. Y ya lo demás es un asunto de darle trabajo al cerebro para interpretar eso y finalmente interpretarlo por imagen, ¿no? Dentro de las varias metodologías que seguimos, usamos una que es la que les voy a mostrar, que es la de hacer un barrido. La idea es la siguiente. En cada instante mezclamos las frecuencias de una vertical y al siguiente instante mezclamos la siguiente y las vamos sacando en forma secuencial. Es decir, en función del tiempo estaríamos haciendo una especie de barrido de izquierda a derecha de las frecuencias que aparecen allí. Y las frecuencias ya tendrían que ser descifradas por el oído, de tal manera de identificar a qué altura está el claro u oscuro en cada instante, que va moviéndose también hacia la derecha, ¿no? Y con eso trabajamos algunos ejemplos de imágenes. Acá tengo esta imagen que la reducimos a una imagen de 8 bits solamente y generamos el sonido para esa imagen de muy baja resolución, y del sonido después ya por transformada inversa de Fourier simultánea en frecuencia y tiempo, o por transformada de Fourier en frecuencia y tiempo, ya recuperamos la imagen. Es decir, con esta imagen, vamos a poner puntero, con esta imagen creamos el archivo de sonido y después del archivo de sonido hacemos la transformada simultánea en frecuencia y tiempo y obtenemos nuevamente la imagen. Eso implica que en el sonido que hemos codificado está la imagen, ¿no? Y para hacerlo un poquito más claro, ya trabajamos la imagen de Grau a más alta resolución, a 128 bits, y aquí está el procedimiento, ¿no? Capturamos la imagen, en este caso fue lectura, podemos capturarlo con la cámara en la realidad. Leemos píxel por píxel, generamos la onda senoidal y sumamos las frecuencias línea por línea y generamos la trama de sonidos. Y para descodificar, muy simple, transformada inversa de Fourier segmentada en el tiempo, y para eso la view es una sola función que hace eso y nos muestra esta gráfica que sería ya la reconstrucción de la imagen a partir del archivo de sonido que hemos generado, ¿no? O a partir de los datos de sonido que hemos generado. ¿Okay? Bien, entonces también para nuestros estudiantes teníamos otra práctica de laboratorio que era visión artificial. Y para ello usamos LabVIEW sin necesidad de utilizar las rutinas de visión, que también están disponibles en LabVIEW. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es un pequeño programita donde la primera lee datos. Estos datos es un archivo que le damos a los chicos, que es los datos de la imagen, que es la que aparece aquí como imagen. En consecuencia, esos datos de imagen lo mostramos como imagen en un gráfico de tonos simplemente, ¿no? ¿Ok? Y aquí arriba está los datos numéricos, que aparecen aquí como all rows, de tal manera que ya los estudiantes moviendo el cursor pueden identificar un punto particular X, Y, qué tono de gris tiene. Los claros
son valores altos, los oscuros son valores bajos. Y claro, ya les enseñamos una función típica de procesamiento de imágenes que se conoce como la función umbral. Es decir, para separar los tonos claros de los tonos más oscuros, tenemos que poner un umbral de cierto valor de tono de gris para arriba, en este caso, ¿no? Y en este caso, el tono de gris, donde empiezan a verse los claros, como el de esta fase, es 150, mientras que el límite es 255. Entonces acá tenemos una función que casi está en rango. Entonces cada uno de los datos, si está en rango, viene aquí, me dice verdadero o falso, lo convertimos a ceros y unos y lo graficamos en el gráfico de intensidades, que es el que aparece aquí. Y aquí ya tendríamos la imagen binarizada de solamente la fase clara. En realidad esta imagen es de una metalografía. Es una imagen de la superficie de un metal, aleación en realidad, que ha sido vista al microscopio hasta a tal amplificación que podemos ver las fases. Acá se puede diferenciar 3 fases. Es muy fácil verlo haciendo un histograma. Y claro, la idea es ver la composición de ese metal. Y para la composición resulta hacer algo tan simple como, en este caso, sumar el número de unos que están acá, que son el número de puntos blancos, y dividirlo entre el número de puntos totales, que igual se conoce de la imagen o se puede calcular también. Entonces, dividiendo ya nosotros podemos calcular la fracción clara y multiplicado por 100 ya tendríamos la composición, ¿no? ¿Ok? Y claro, también hay otra función de procesamiento de imágenes que es encontrar bordes, ¿no? Para encontrar bordes, lo que usamos es calculamos segundas derivadas parciales en todas las direcciones y con eso encontramos los bordes. Ese es el método clásico. Y para eso usamos la función digital, en este caso sería numérica, para calcular un laplaciano. Un laplaciano en X, en Y, en la diagonal hacia abajo, en la diagonal hacia arriba, y esta pequeña matriz la barremos sobre esta matriz de datos con una convolución, y eso es tan simple como hacer este pequeño programita, ¿no? Este es el filtro. Vamos a poner el puntero. Este es el filtro. Por aquí viene la función. Hacemos el barrido del filtro sobre la función completa, sobre la imagen completa, y obtenemos el gráfico de intensidades, que es el que aparece aquí, y ahí aparecen los bordes, ¿no? Y los chicos ensayan diferentes filtros para ver diferentes efectos, y esa es la base de lo que es procesamiento de imágenes, ¿ok? Y claro, para ello les exigimos muchas más cosas en esa práctica laboratoria, ¿no? Y trabajando un poco más con la luz, esto probablemente sea muy interesante para la gente de solar. Trabajamos ya procesamiento de imágenes usando la cámara web de la computadora o utilizando cámaras externas para hacer algunos proyectos. Y aquí tenemos la descomposición de la luz. Es muy simple, una linterna enfocando aquí a un espejo cóncavo. Perdón, a un pedacito de DVD que es el que va a descomponer la luz, y con un espejo es que nosotros proyectamos en la pared todo lo que aparece allí del espectro de difracción. Y aquí obtenemos los órdenes, el orden 0, que es la imagen especular. Si cambiamos la resolución temporal de la adquisición de datos, podemos aquí ver claramente la estructura del LED emisor en la linterna. Sería prácticamente la imagen espectral del emisor de luz. Orden 1 es el orden 0, orden 1, orden 2, orden menos 1, orden menos 2. Todo teoría de la luz. ¿Ok? Y con esto nosotros, con este principio, nosotros construimos un instrumento que es un espectrómetro de luz visible. En el rango que da la cámara web, en este caso, que va de 390 a 650 nanómetros, ¿no? El infrarrojo desafortunadamente es filtrado por el filtro de la cámara, entonces no podemos ir más allá a pesar que los sensores permiten algo más, ¿no? Y aquí está la forma muy simple como se hace eso, ¿no? Entonces, la luz, ya sea la que tratamos de analizar
o la que pasó a través de algún compuesto, la mandamos por fibra óptica hacia DVD, que difracta en este caso la luz, y eso ya la luz separada en sus componentes va a la cámara, y lo demás es hacer el análisis, lo que aparece aquí. Aquí abajo aparece el espectro de una fluorescente compacta, ¿no? ¿Ok? Y este es ya el perfil de línea. Trazando un perfil de línea vemos las intensidades de la luz en cada uno de los puntos a lo largo de la línea, y ya tenemos el espectro de, en este caso, de emisión del fluorescente compacto, ¿no? Y ahí podemos ver las líneas del mercurio, ¿no? Con la fluorescencia que es artificialmente puesta con el reflector blanco que tienen los fluorescentes, ¿no? Y claro, si no tuviese el reflector tendríamos las líneas bastante precisas del mercurio, ¿no? Y analizamos también la descomposición de la luz de LEDs emisores, ¿no? Estos son los pequeños foquitos que tenemos en los dispositivos, ¿no? Aquí está un LED blanco, un LED violeta, azul, verde, naranja, rojo y otro rojo, ¿no? Y para el rojo comprobamos que cambiando la corriente que va por el LED podemos ver la teoría de que la intensidad depende directamente de la corriente proporcional. Y también pasamos la luz a través de diferentes concentraciones de permanganato de potasio y obtuvimos el espectro de absorción. En este caso, y con eso hicimos las curvas de calibración, ya teníamos sistemas de medición de concentraciones de especies químicas con este espectrómetro hecho en casa de alta performance, y aquí está las múltiples prestaciones que podemos tener usando LabVIEW en este caso. Entonces aquí LabVIEW nos permite hacer múltiples manipulaciones, incluyendo las calibraciones, porque la lámpara de mercurio nos permite hacer calibraciones porque sus líneas están perfectamente definidas en longitudes de onda, ¿no? Y podemos calibrar en longitudes de onda y mover nuestros cursores de diferentes maneras, de tal manera de hacer un análisis. Y lo que muestra en la pantalla es solamente una de las pestañas de todo lo que la aplicación tiene. Es decir, el software nos permite tener un super instrumento en este caso, porque ningún instrumento comercial generalmente da todas estas posibilidades. Pero como queremos hacer las cosas a nuestro gusto, las hacemos. Y claro, para forzar los límites trabajamos también con espectrofotometría Raman, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, para los colegas que están en el tema de solar, el espectrómetro anterior nos permite fácilmente hacer análisis del espectro de emisión del sol, y también podemos ver ahí las líneas de absorción en el espectro del sol, ¿no? Entonces, nos daría mucha información para toda la parte de energía solar con solamente pasar la energía de la luz del sol. Con un poquito de paciencia se puede encontrar el momento oportuno, colimarlo, dirigirlo hacia el espectrómetro, ¿ok? Bien, también trabajamos un caso mucho más complicado, que es espectrofotometría Raman, que nos permite identificar especies, digamos, en realidad serían partes de moléculas que nos permiten identificar moléculas complejas, especialmente orgánicas, con un fenómeno que se llama Raman, donde captamos la vibración de cada uno de esos componentes. Puedo decirles un anillo benceno, tolueno, por ejemplo, tiene pegado al anillo a algunos radicales que vibran a su frecuencia natural de vibración, y la luz que va a interactuar con esa entrega parte de su energía, y esa energía es capturada y el fotón que sale con una menor energía. En consecuencia podemos saber qué energía le robó esa especie química al fotón original, y con eso nosotros podemos hacer lo que se llama espectrofotometría Raman, que sería un fotón Raman, ¿no? Y claro, este es complicado porque son pocos fotones en millón los que aparecen como fotones Raman, ¿no? Y ahí usamos ya algo un poquito más sofisticado. Usamos una cámara Canon, en este caso. Usamos también una Nikon que yo tengo para mis aficiones fotográficas, y hicimos un espectrofotómetro muy similar al anterior, solamente que en este caso ya no era una cámara web la que teníamos, sino otra, ¿no? Entonces aquí el rayo láser es de un puntero, es mandado a través de la muestra. Aquí se ve la fluorescencia. Eso va hacia un filtro para filtrar el rayo principal láser y quedarnos solamente con los que no son del rayo principal, y eso por fibra óptica lo mandamos al espectrofotómetro,
Y finalmente nosotros obtenemos nuestros espectros. Aquí está el espectro Raman de varias especies químicas y aquí podemos ver la belleza de ese espectro con una muy buena resolución para un espectrofotómetro de bajo costo en comparación con un espectrofotómetro que cuesta cientos de miles de dólares. Entonces estamos hablando de entre 200 y 500 mil dólares que cuesta un equipo comercial, ¿no? Y claro, acá publicamos esto en una revista de circulación libre que se mantiene todavía con muchas descargas, se mantiene en el 5º lugar después de varios años, desde el 2015. Y claro, también ya con LabVIEW hicimos algunas otras cosas, como matemáticamente separar los picos Raman del espectro fluorescencia, que es el que aparece allí, ¿no? Y ese es el resultado que está allí, que es un trabajo que lo tenemos todavía para completar con algunas otras cositas más, ¿no? Y claro, también hicimos análisis estadístico más complicado. Estos son métodos de componentes independientes que actualmente se está usando mucho para todo lo que es deep learning, aprendizaje profundo, para separar poblaciones, ¿no? Entonces, aquí estamos separando poblaciones de una mezcla de naftaleno, benceno, tetracloruro de carbono con nuestro espectrofotómetro Raman, ¿no? Ok, entonces esto es lo que yo he preparado. Me pasé unos minutitos del tiempo, pero igual creo que tenemos unos minutitos que podemos robarle para preguntas si es que hubiera alguna. ¿Alguna pregunta, colegas? Ahí les dejo mi dirección electrónica para cualquier consulta posterior que ustedes pudiesen tener. Cualquier consulta pueden hacerla por el chat o por el micrófono abierto. Hola. Sí, escucho. Aló, sí, escuchamos. Buenos días. Buenos días, adelante. Bien, parece que hubo desconexión del micrófono por alguna razón. Ok. Bien. Doctor, buenos días, permítame una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué cursos y qué carreras son las que más han aprovechado este software? Bueno, en realidad, LabVIEW se presta para cualquier curso. Yo no les he mostrado lo que yo he utilizado, por ejemplo, cuando me correspondió dictar matemática avanzada para ingenieros químicos, donde toda la matemática de series de Fourier, transformadas de Fourier, parte de Laplace, las hice utilizando el software. Y lo mismo utilicé para la parte de control de proceso que hice para ingeniería electrónica también, donde había que trabajar algo de matemática, ¿no? Entonces, matemática misma se puede trabajar con LabVIEW. Le voy a mostrar en LabVIEW, que es quizás algo que se me ha pasado, las funciones que tenemos en matemática. Acá tenemos matemática, ¿ok? O sea, acá tenemos numérico que le muestra, acá están funciones elementales y funciones especiales, trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas, matemática discreta, funciones hipergeométricas, todas las funciones matemáticas que ustedes van a encontrar en MATLAB, ¿no? Álgebra lineal, allí aparece todo lo que nosotros necesitamos para manejo matriciales, ¿ok?
autofunciones, autovectores, todos están allí, ¿no? Entonces también podemos ver ajustes de curvas, diversos tipos de ajustes de curvas, incluyendo funciones avanzadas de ajustes de curvas que también aparecen aquí, ¿no? En interpolaciones y extrapolaciones, también mucho. En integración y diferenciación, también bastante. Y en resolución de ecuaciones diferenciales también. Aquí están, digamos, funciones para resolver ecuaciones diferenciales. En consecuencia, esto es común a todas las ingenierías y ciencias. También tenemos aquí la parte de optimización. Para todos los que hacen la parte de estadística, para todo aquel que hace mediciones y estadísticas, aquí tenemos algo más que aparece, vamos a poner acá, en estadística y probabilidades. Todo lo que ustedes necesitan, desde lo más simple hasta lo más complejo, incluyendo análisis de varianza en 1, 2 o 3 dimensiones. También están disponibles aquí. Mucho de estadística y adicionalmente manejo de histogramas. Entonces, hay muchas funciones aquí. Geometría, funciones polinómicas, y adicionalmente podremos inclusive mezclar LabVIEW con MATLAB para los que usan MATLAB. O podemos poner script de MATLAB dentro de nodos de fórmula de LabVIEW. Doctor, mencionó usted Laplace. El curso de control automático utiliza ganancias con bloques de Laplace y luego toma diagramas de Bode, amplitud, fase. ¿Eso se podría hacer? ¿Poner un bloque ya con la ganancia en función de Laplace? Sí, 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 se puede trabajar en Laplace. Y observen lo que tenemos aquí en control y simulación, al menos lo que yo tengo cargado, ¿no? Porque LabVIEW tiene muchas cosas que yo no las tengo cargado acá, ¿no? Observen en control y simulación, tenemos aquí la parte PID. Y observen las posibilidades de PID que aparecen ahí, incluyendo el PID convencional más PIDs avanzados. Incluye también autosintonización de PIDs, ¿no? Por otro lado está todo lo que es lógica difusa, que es en realidad muy, muy poderoso, no solamente para control, sino para cualquier otra disciplina. Los abogados inclusive están usando lógica difusa para muchas de sus tomas de decisiones en el lado penal, ¿no? Y por otro lado está identificación de sistemas. ¿Ok? Entonces hay mucho para control de procesos y claro, está la parte de Laplace en la parte matemática, ¿no? Doctor, y en el lado de electrónica permite circuitos RLC y permite tarjetas Arduino, simular tarjetas Arduino. Para electrónica, LabVIEW trabaja conjuntamente con Multisim. Ajá. Entonces, porque son productos actualmente de National Instruments ambos, y allí existe un dispositivo que ha tenido mucho éxito y lo tienen muchas universidades actualmente en Perú, que se conoce como ELVIS. ELVIS permite poner protoboards, hacer circuitos. Por un lado, manejar los circuitos con las simulaciones utilizando las simulaciones con Multisim, la de trabajar LabVIEW, hacer mediciones, comparaciones. Adicionalmente, las mediciones están disponibles con los instrumentos mismos que aparecen en el módulo de ELVIS y que adicionalmente podemos usarlo como generadores de ondas. Entonces, para electrónica, en realidad la combinación está por allí, ¿no? Para salirnos, digamos, de la parte puramente teórica, ¿no? Y ponerlo ya con la parte de mediciones, ¿no? Y para los circuitos también es muy simple, ¿no? Yo he simulado muchos circuitos RC que podemos compararlos con adquisición de datos. Con tarjeta muy simple de adquisición de datos podemos hacer adquisiciones de circuitos tipo RC o cualquier circuito simple que se pueda armar en un protoboard, ¿no? Sí, sí, en realidad LabVIEW, al ser un lenguaje de programación, digamos, no hay nada que no se le pueda pedir, si es que estrictamente hablamos. Gracias, doctor. Ok, gracias también por su pregunta. Buenos días, doctor. Una consulta. Le saluda Pedro. Sí, Buenos días, escucho. colegas.
quisiera hacerle una consulta respecto del labio. Muy interesante la presentación que usted ha hecho, en la investigación que han hecho de la luz. Sin embargo, ahí es un tema muy importante, la parte de instrumentación, puesto que la instrumentación que ustedes con la cual han trabajado, no la tenemos aquí en la universidad. Sin embargo, la universidad ha hecho la adquisición de una tarjeta MyRio, en realidad 2 tarjetas MyRio, y personalmente para realizar mis clases de instrumentación, yo tuve que adquirir una tarjeta, una DAC, me la facilitó un colega, es una DAC USB 6002. Ya, No sé, doctor, si usted ha trabajado, conoce las tarjetas que les he hecho, le hice referencia. Sí, en realidad en la Universidad de Lima también tenemos MyRio. En la compañía igual tenemos, incluso tenemos gente que trabaja con hardware. En consecuencia, por ahí también hay experiencia en la compañía trabajando con los MyRio, ¿no? En la MyRio, las versiones FPGA son precisamente el top, podríamos decir, para hacer todo lo que es sistemas incorporados, incrustados o embebidos, como también se llama, ¿no? Sí, doctor. En todo caso, le comento, nuestro problema que hemos tenido para hacer nuestro análisis de datos ha sido el tema del filtrado. No le he tomado mucha atención a esa parte del filtrado. No sé si podría hacernos recuerdo lo básico para poder tener un buen filtrado y que la data pues sea confiable y se pueda verificar pequeñas señales, ¿no? Que lo que hemos visto, la tarjeta nos indica que tiene bastante sensibilidad, pero sin embargo cuando lo visualizamos en el LabVIEW, parece que se genera una especie de ruido, ¿no? Entonces ese problema hemos tenido, doctor. Si tal vez Sí, bueno, podría hacer el alcance del filtrado. sí, bueno, en realidad es un tema que hay que tomarlo en todo en todo el espectro, ¿no? Porque el ruido, por definición, siempre existe, ¿no? Entonces, las mismas señales analógicas tienen fluctuaciones naturales, porque finalmente son población de electrones las que se mueven allí, ¿no? Ok, entonces el ruido es natural. Y el ruido, por otro lado, también es un problema que uno tiene que resolverlo de principio fuera de la adquisición, ¿no? Esa es la primera parte. La primera parte siempre es la de ver las posibles fuentes de ruido. Entonces, lo primero que uno tiene que descartar cuando aparece ruido en las mediciones es el acoplamiento de ruido, ¿no? Entonces, el acoplamiento de ruido aparece por diversas razones, porque hay varios tipos de acoplamiento, ¿no? Lo típico que se acopla casi siempre es la frecuencia de 60 Hz, que siempre va a aparecer allí, ¿no? Entonces, lo que uno espera normalmente es que en 60 Hz una buena conexión nos dé valores de unos 2 o 3 milivoltios de ruido, ¿no? Que esos son fácilmente filtrables, ¿no? Entonces, uno puede, en principio, ver esas partes, ¿no? Entonces, hay fuentes de ruido también por acoplamiento directo, ¿no? Y eso normalmente es por problemas de tierra. Entonces, los problemas de tierra también uno tiene que resolverlos, ¿no? Entonces, resuelto eso, en general, si la señal que estamos midiendo es mayor a 10 milivoltios en cualquier laboratorio, podemos trabajar muy bien, ¿no? Pero probablemente el tema está allí, ¿no? Entonces, hay dos llamémosle instancias, ¿no? La primera instancia es eliminar todas las fuentes externas posibles de ruido previamente. Es decir, impedir que el ruido llegue al sistema de medición. Esa es la primera, ¿no? Pero después, como de todas maneras va a haber ruidos, entonces tenemos que ver, de filtrar ya los ruidos, y para eso hay muchas funciones de filtrar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a mostrar en el procesamiento de señales. Acá aparece filtros, y aquí en filtros aparecen una variedad de filtros. Entonces, ya los de electrónica normalmente
tienen la teoría detrás de en qué casos son aplicables los filtros, ¿no? Entonces, acá hay diferentes tipos de filtro que van a depender evidentemente de los casos que se están midiendo, pero están disponibles los filtros, incluyendo rutinas avanzadas para IR y FIR, ¿no? Entonces, también ya podemos utilizar ahí los filtros, ¿no? Y otro tema también que tenemos que ver es el asunto de los alias, ¿no? Es decir, frecuencias que van a aparecer allí por la forma como estamos muestreando, ¿no? Entonces ahí también siempre hay que tener cuidado en eso de la frecuencia a la que uno está muestreando, dependiendo también de las frecuencias de las señales que estamos midiendo, ¿no? Entonces por allí, en realidad, la view tiene bastante para manejar esa parte, ¿no? Sí, pues. En todo caso, doctor, si mi señal es mayor a 10 milivoltios, entonces sería mucho mejor, ¿no? En todo caso, porque le comento, he tratado de trabajar con una señal inferior a 10 milivoltios, eh, básicamente con una termocupla, pues. Y la termocupla nos va a dar menor a 10 milivoltios, pues entonces es posible que, como usted indica, ¿no? Si es mayor a 10 milivoltios, va a generar menos ruido. ¿Algo así sería, doctor? Sí, bueno, en la termocupla hay que tener en cuenta que depende del tipo de termocupla, ¿no? Si termocupla, estamos hablando alrededor de unos 40 milivoltios probablemente, ¿no? Eh, el nivel de señal de una termocupla. Por otro lado, la termocupla tiene la ventaja de que su impedancia es bastante alta, en consecuencia, o bastante baja, en consecuencia, capta muy poco ruido, en este caso a través de la impedancia, ¿no? Y por otro lado, también en las termocuplas, tenga presente que si usamos una termocupla al aire, también podríamos estar, si es que no tenemos un buen sistema de tierra, podríamos estar también usándolo como antena, ¿no? Y por otro lado, Ah, también ya. tenemos que recordar que la termocupla está entregando una señal flotante, ¿no? Ah, ya, Porque es doctor. una, claro, entonces allí hay que tener en cuenta eso y LabVIEW tiene la posibilidad de configurar las mediciones. Cuando configuramos las mediciones, hay diversas formas de configurar las mediciones, ¿no? Y eso seguramente va a resolver muchos de los problemas que usted tiene. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Ok, bueno, y yo voy a tener que pedir disculpas a Jenny que estoy tomando todo su tiempo. Ok, bien. Ya creo que dejamos a Jenny y para que complete la parte que estaba previsto para ella. Listo. Muchas gracias, doctora Aurelia Arbildo, por la excelente charla. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Bien. Me presento nuevamente. Soy Jennifer Alberti, gestor de proyectos académicos en la compañía Sociedad Inducontrol Ingeniería. Ahora explicaré brevemente sobre el licenciamiento del software LabVIEW, para recordarles que antes de finalizar tendremos 5 minutos para poder resolver las interrogantes que surjan del público asistente. Bien. Actualmente vamos a conocer un poco sobre la licencia que tiene la Universidad Nacional de Juliaca. Aquí vemos que se trata de una licencia del software LabVIEW con con acceso a la versión más reciente. El tipo de licencia es Medium, que este tipo de licencia tiene acceso a una cierta cantidad de sitios, que es de 100, como vemos aquí. Esto es de manera perpetua, que siempre van a permanecer en la universidad.
Estas licencias perpetuas se recomienda instalarlas dentro del campus de la universidad, ya que duran por toda la vida. Ahora, al adquirir esta licencia académica, viene incluido un programa de servicio estándar, como vemos aquí, que es como una membresía. Es una membresía que se renueva anualmente. Como vemos aquí, tiene por tiempo de duración 1 año. Esta membresía incluye ciertos beneficios adicionales, que son 500 licencias estudiantiles, actualizaciones del software LabVIEW a las versiones más recientes, también acceso a versiones anteriores del software, el soporte técnico por parte de InduControl y de National Instruments, acceso a las 24/7 para formación y capacitación en línea de forma autodidacta. Bien, ¿para qué me sirven estas licencias estudiantiles? Estas licencias estudiantiles van dirigidas para poder entregar a alumnos y docentes para que puedan instalarlos en sus ordenadores personales, para que cada uno de ustedes pueda tener una licencia en sus casas, ¿no? Tiene estas mismas funciones y complementos que las licencias perpetuas de campus. Tiene acceso a los mismos toolkits, a los mismos complementos que una licencia perpetua. Cada licencia me permite tener acceso a entrenamiento en línea de forma autodidacta. Aquí vamos a encontrar el acceso a un link donde vamos a encontrar los toolkits, los complementos a los que tenemos acceso, teniendo esta licencia académica. Como vemos aquí, se trata de la edición profesional de LabVIEW. Y aquí vemos todos los complementos a los cuales tenemos acceso y podemos descargarlos. Bien, ahora vamos a hablar del otro beneficio, que es el soporte técnico. Aquí vamos a encontrar los contactos para el soporte técnico por parte de InduControl y también el acceso para solicitar soporte técnico por parte directamente del proveedor. El siguiente beneficio es el acceso a las 24/7 para formación y capacitación en línea autodidacta. Eso lo vamos a encontrar a través de este link. Aquí están. El link de acceso. Aquí vamos a poder encontrar los cursos disponibles que tenemos con el beneficio que nos brinda esta licencia. Por ejemplo, en este caso selecciono un curso. En este caso seleccionamos LabVIEW Core 1, que se recomienda para las personas que recién están aprendiendo a programar en LabVIEW. Entonces, este curso consta de 17 lecciones. Al culminarlas, se les brinda una constancia de participación. Cada una de estas lecciones son a través de videos, ¿sí? Vemos que está subtitulada al español. Aquí en la parte izquierda vamos a encontrar un menú desglosable y aquí vamos a poder visualizar el progreso, vamos a encontrar los recursos, el cual nos va a permitir descargar ejercicios que se desarrollan en el transcurso de este curso, las soluciones de estos ejercicios, asimismo una guía del participante. Aquí vamos a encontrar el paso a paso de las prácticas que se desarrollan en este transcurso de este curso. Bien, así también tenemos links adicionales para aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí el link que vemos aquí, donde nos muestra unos módulos aquí. Vamos a poder aprender un poco del entorno del software LabVIEW. Igualmente tenemos aquí otro de los links. Aquí NI LabVIEW 101. Igualmente
tiene unas pocas lecciones que nos va a ayudar a entender un poco más el entorno del software. Este link vamos a encontrar esta explicación detallada de forma teórica. Ahí también en la presentación dejamos este link de prácticas, en el cual solamente accedemos aquí a través del link que dejamos en la presentación y lo descargamos. Aquí vamos a encontrar diferentes prácticas para desarrollar de acuerdo a distintas asignaturas. Vamos a encontrar el software que se requiere y el hardware que se requiere en algunas situaciones. Acá vamos a encontrar las diferentes asignaturas. Asimismo, también dejamos aquí el link para recursos para docentes. ¿Qué vamos a encontrar en este link? Aquí vamos a hacer, vamos a encontrar un buscador de recursos de enseñanza. Por ejemplo, aquí vamos a poder hacerle un filtro. Aquí vamos a encontrar distintas características y, bueno, podemos buscar de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a un tema, lenguaje, algún producto en especial que nosotros queramos ver. Por ejemplo, aquí tenemos productos como el Elvis, el SRP, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, el MyRio. El MyRio que ustedes tienen actualmente, pues aquí vamos a encontrar ciertas prácticas para poder desarrollarse con este hardware. Vemos aquí una guía, acá una guía de edición, encontramos una guía de proyectos y aquí vamos a encontrar todos los laboratorios que se pueden desarrollar con este hardware. Y acá les dejamos el link para que ustedes puedan revisarlo más detalladamente. Solamente le dan clic, abren el link y tienen la opción de descargar esta guía. Bien, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna consulta. ¿Hay alguna consulta sobre las licencias, los beneficios? Bien, igualmente aquí pueden ver mi correo electrónico para cualquier consulta que surja respecto a la licencia o al hardware que ustedes tienen actualmente. Bien, entonces, estimados ingenieros, de esta manera concluimos de manera satisfactoria nuestra charla técnica. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes. Deseando que se encuentren bien, ya nos vemos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por su participación.